Amados hermanos, cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Un privilegio que el Señor me da de poder estar con ustedes para aportar estas enseñanzas aquí que el Señor nos está dando en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y bueno, son las últimas exhortaciones que este equipo misionero en boca del apóstol Pablo, como líder de grupo, le está dando a los hermanos allí en Tesalónica. Estuvimos considerando en la reflexión pasada sobre el gozo. Como nos dice en el versículo 16, estad siempre gozosos. Y aquí en el versículo 17 nos dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, como Dios nos dice aquí en su palabra, orad sin cesar. Entonces vamos a empezar orando y dando gracias al Señor por este hermoso tiempo que el Señor nos da en su palabra. Muchas gracias, Señor, en esta mañana damos por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por tu santo y divino Espíritu. Yo te ruego, Señor, que sea Él quien esté en esta mañana, nos dé esa convicción de poder ser obedientes a ti, poder atender tus consejos, poder recibir de ti y no solamente recibirlo para información, sino para que también pueda hacer una formación en nuestras vidas. Ruego, Señor, que seas tú obrando en medio nuestro y una vez más gracias, Señor, te damos por esta reflexión y por tu bendita y preciosa palabra puesta en nuestras manos. Muchas gracias. Amén. Orad sin cesar. Uno de los versículos más cortos en la palabra, pero con muchísimo contenido. La oración. ¿Qué nos dice aquí este equipo misionero? ¿Y qué les estaba diciendo a estos hermanos en Tesalónica? Orad sin cesar. La oración es vital. La oración es un recurso que el Señor nos ha dado, mis amados, pero desafortunadamente muy olvidado. Nos hemos desentendido tanto de este recurso que el Señor nos ha dado y que ha puesto y que tenemos la bendición de nosotros los hijos de Dios poder desarrollarlo, la oración. Y vemos en la Escritura, mis amados hermanos, por donde usted lo quiera mirar, una y otra vez, hombres de Dios teniendo esa comunión, esa comunicación con Dios, yendo a Él en los diferentes momentos, diferentes circunstancias, diferentes situaciones que presentaban en la vida, orando al Señor. El mayor ejemplo que nosotros podemos tener de oración sin cesar es la oración en la vida del Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo un hombre de oración, imagínense. Qué ejemplo tan grande que el Señor nos da de oración, de ser un hombre de oración, un hombre dependiente del Padre, un hombre que necesitó y nos mostró que la oración es fundamental y esencial. La oración, el recurso que Dios nos brinda, mis amados, lo vemos también en hombres de Dios, en los profetas, el rey David, Nehemías, bueno, tantos, mis amados hermanos, que donde usted pueda estudiar algún personaje en la Escritura y hombres que tuvieron la victoria, no que fueron perfectos, pero que fueron victoriosos en el Señor, fueron hombres de oración. Este recurso que el Señor nos brinda debemos tenerlo en cuenta y lo que debemos también ser diligentes, sabios y entendidos con lo que el Señor nos dice aquí. Orad sin cesar. Para la oración y para acudir al Padre, por supuesto, tenemos que hacerlo por medio del Señor Jesucristo, por los méritos en el nombre de Jesús. No solamente una expresión que ya se vuelve a veces rutinaria y sin sentido de orar en el nombre del Señor, sino con una convicción plena que nos podemos acercar al Padre y hablar con Él gracias a los méritos que hizo nuestro amado el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros no tenemos fluidez, no somos tan eruditos, perdónenme la expresión, en oración.
Pero sabe, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. El Espíritu Santo orienta las oraciones que salen y emanan de nuestro corazón, y el Espíritu Santo la lleva en una forma entendible, en una forma que el Padre pueda comprenderlas si sale de un corazón genuino y leal para con el Señor. Entonces no hay excusa, mis amados hermanos, para ninguno de nosotros de que no se puede orar, porque sí lo podemos hacer, tenemos los medios para poder hacerlo. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, de cualquier modo nosotros podemos estar orando. Hay diferencias entre nosotros como cristianos que desafortunadamente se dan estas cosas, que se debe orar de esta manera, o si no, que la oración no es escuchada. Pero mis amados, la forma y la manera de orar, la forma es variable aquí en la Escritura. Hombres postrados de rodillas, hombres con su cabeza al piso, hombres de pie orando, hombres caminando y orando. Bueno, hay diversas maneras y formas de orar, pero como ya lo expresé, a veces estamos nosotros tan enredados en lo que dicen unos, lo que dicen otros, que no terminamos orando en ningún momento, cuando el Señor aquí nos dice: orad sin cesar. Yo le animo en el Señor, mi amado hermano, que podamos en esta mañana, con lo que el Señor nos dice aquí en su palabra, decirle: Señor, yo quiero ser un hombre o una mujer de oración. Ayúdame, por favor. Quiero cumplir esto, quiero desde hoy tener una comunión más continua contigo, una comunión en que yo pueda realmente expresar mis deseos, mis inquietudes, mis agradecimientos, y también que yo te pueda oír, porque la oración, mis amados, es una comunicación, no es un monólogo, es un diálogo entre Dios y nosotros. Por eso le animo, mi amado, para que podamos nuevamente en el Señor ser esos hombres que Dios quiere que seamos, hombres y mujeres, por supuesto, hombres de oración, que no nos olvidemos de este recurso que es tan valioso, pero que está tan olvidado dentro del pueblo del Señor. Y eso usted lo puede percibir en los tiempos de oración de iglesia, donde ya son muy pocos, mis amados, los que tienen ese deseo de colectivamente podernos unir para orar al Señor. Le animo que utilicemos este recurso, que podamos decirle al Señor: sí, quiero disponerme para ti. Dice el 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios es algo que también, mis amados, una actitud que hemos perdido, que nos hemos desentendido, es una actitud que le agrada al Señor. Dice aquí la Escritura: gracias en todo. Nos limitamos a veces a agradecer cuando hay beneficios, y aún a veces, mis amados, somos tan prontos para olvidar los beneficios que el Señor nos da, que nos olvidamos de que le clamamos a Él, y nos olvidamos de darle gracias por las respuestas en misericordia y bajo su gracia que el Señor concede a cada uno de nosotros. Dar gracias al Señor primeramente. Si, mis amados, no damos gracias a Dios y no somos agradecidos con el Señor, pues no esperemos que podamos ser agradecidos con otros. No, mis amados, eso no es el orden divino. Dice: dad gracias en todo. Y eso es lo que el Señor anhela, desea para con nosotros. Y creo que es algo que debemos estar ejercitando un poco más. Sabemos que hay culturas en el mundo entero, que no son muchas, pero las hay, que no conocen la palabra gracias. No saben decir gracias porque no conocen ese término. Pero, mis amados, nosotros que por la gracia del Señor, estamos en Cristo Jesús, debemos dar gracias en todo, cual sea la circunstancia, cual sea la situación, sea favorable o aparentemente desfavorable para nosotros, pero debemos dar gracias. Romanos
8:28. Vamos allí un momentico, si ustedes me acompañan a la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Y nos dice aquí la escritura: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis amados, ¿amamos al Señor verdaderamente? ¿Amamos al Señor? Todo nos va a ayudar para bien, todo. Cosas adversas que nos parecen adversas, que no nos parecen a nosotros. Dios tiene propósitos, si Él permite eso en nuestras vidas, es para nuestro bien. Él quiere lo mejor por nosotros, por su amor para nosotros, es que el Señor obra. Entonces, dad gracias en todo, así nos parezca, no nos parezca, así de pronto consideremos que no debe ser, pero si viene del Señor, demos gracias. ¿Por qué debemos dar gracias? Dice aquí en 1 Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, si estamos en Cristo Jesús, si ya somos iglesia, si hemos nacido de nuevo, si ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Él, pues ya estamos en Cristo Jesús, ya somos su iglesia, somos sus hijos, somos renacidos, somos nuevas criaturas. Consiguiente, una de las características que nosotros debemos tener es ser agradecidos. Usualmente, y dentro de las culturas que damos gracias, los que no dan gracias son las personas que no conocen de Cristo. No tienen esa relación personal con Cristo. Les cuesta, no les es fácil expresar gratitud. ¿Por qué? Pues por supuesto no están en capacidad de dar un gracias con todo su corazón. Porque si no dan gracias al Señor, no pueden dar gracias al Señor porque no le conocen, pues mucho menos van a ser agradecidos en una forma honesta con las personas que les rodean. Dar gracias es muy importante, es esencial, es necesario. Y yo quiero animarles también que sigamos cultivando esto. Ya las nuevas generaciones, desafortunadamente, son generaciones que desafortunadamente este término les cuesta pronunciarlo, les cuesta transmitirlo, les cuesta expresarlo. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo de hoy no es un mundo agradecido. ¿Por qué no es un mundo agradecido? Porque desafortunadamente no conocen ni tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Pero los que ya conocemos, creo que debemos primero decirle gracias, Señor, por quien tú eres. Te agradezco mucho porque hoy puedo conocerte y puedo recibir de ti tantas bendiciones en mi vida. Muchas gracias. Y agradecer también a las personas que Dios usa para bendición nuestra y decirle a todos aquellos, y yo quiero en primera persona dar muchas gracias al Señor por todos aquellos que Dios ha usado en mi vida para mi crecimiento, para ayudarme a seguir adelante y para, en la gracia del Señor, ser lo que soy hoy. Al Señor la gloria, mis amados, que Dios les bendiga y que no nos olvidemos de estos recursos tan esenciales, tan importantes, pero tan olvidados en nuestros días. Orar y dar gracias. Un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias.